Un cordial saludo para todos los integrantes del grupo de oración Encuentro con Jesús, para sus familias y para todos aquellos que vean este video. Gozo y paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un placer saludarlos, volvernos a encontrar este jueves y compartir la palabra de Dios, además de tomarnos un momento para alabarle y exaltar su nombre. Los extrañamos mucho y esperamos volver a vernos pronto para reunirnos, abrazarnos y alabar a nuestro Padre Celestial y juntos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Hoy quiero compartir la palabra de Dios para comenzar este encuentro. Los invito a que vayan al segundo libro de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 9. Voy a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Espíritu Santo. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en esta palabra Dios nos quiere enseñar muchas cosas. Primero nos recuerda que Él tiene muchas promesas para cada uno de nosotros, pero que esas promesas tienen un tiempo, no es cuando nosotros queramos ni como nosotros queramos. Muchas veces pedimos cosas y esperamos cosas que no nos harán bien y por el contrario pueden alejarnos de Dios. Segundo, ese tiempo es perfecto en Dios. Si Él lo prometió, Él lo hará. También nos muestra la paciencia que Él tiene para con nosotros. Él espera que cada uno de nosotros hagamos lo necesario para no perecer, para no alejarnos de Él y para alcanzar nuestra salvación. Por lo tanto, espera además que procedamos al arrepentimiento, que nos alejemos de todo aquello que nos hace mal, que es pecado y que nos aleja de nuestro propósito, de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Él espera pacientemente, nos ha dado mucho tiempo a su pueblo para que lo hagamos. Hermanos, el tiempo cada vez es más corto, hemos visto que vienen cosas difíciles y debemos estar preparados para dar ese paso a la eterna salvación. Por eso es importante que desde ya cambiemos nuestra forma de hacer las cosas, sigamos mejorando y nos arrepentamos de todo aquello que nos hace mal. A continuación, los invito a que con mucho ánimo y entusiasmo alabemos a nuestro Padre Celestial. Y posteriormente, nuestro hermano Mauricio nos va a enseñar la palabra de Dios. Entonces esperamos que esto sea para la edificación y nuevamente bienvenidos. Un abrazo y saludos para todos. ¿Dónde está la gente más feliz de toda la tierra? Somos tus hijos, somos tu creación, venimos a adorarte, Dios. Somos tu iglesia, somos tu promesa, venimos a exaltarte, Dios. El más importante eres tú, el más anhelado eres tú, y Cristo mi Rey, mi Señor, y desciende aquí, ven desciende con tu pueblo, Señor, ven y danza con tus hijos, Señor, ese es tu lugar. ¿Alguien le da la bienvenida al Rey? Somos tus hijos, somos tu creación, y venimos a adorarte, Dios. Levante sus manos esta noche y dígalo. Somos tu iglesia,
Ven, ven, ven y danza. Y lo fuerte. Ven, 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 desciende. Ven, ven, ven y danza. Y lo más fuerte. Ven, 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 desciende. Vamos fuerte. Y ven, ven, ven y danza. Vamos a danzar con Cristo. A ver, todos levanten sus manos. Y mira conmigo. Ven, desciende con tu pueblo, Señor. Ven y danza con tus hijos, Señor. Ven, desciende con tu iglesia, Señor. Ven y danza en medio de tu alabanza. Este es tu lugar. Por mucho tiempo yo viví en la orilla sin saber que existía la profundidad. Por tanto tiempo yo pensé que todo se detuvo aquí y que no hay nada más allá. Hasta que esa voz oí que me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos tan lejos como puedas ver. Dios te ha dado el poder de ver más allá para vencer. Alza tus ojos, mira a tu alrededor. La promesa está a tu lado, justo ahí. Levanta tus manos porque Dios confía en ti. Desde entonces no es igual. Ahora sé lo que es real. No quiero volver atrás. Ahora soy un vencedor. Su promesa me alcanzó. Ahora sé a dónde ir. Desde que esa voz oí que me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos tan lejos como puedas ver. Dios ha dado el poder de ver más allá para vencer. Alza tus ojos, mira a tu alrededor. La promesa está a tu lado, justo ahí. Levanta tus manos porque Dios confía en ti. Desde que esa voz oí que me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos, como puedas ver el poder de
Mi amado hermano, mi amada hermana, muy buenas tardes. Dios le bendiga y le guarde. Le saluda su pastor y amigo Mauricio Gil en nuestra reunión semanal de encuentro con Jesús. Esta semana estamos continuando con un tema que hemos venido tratando hace 2 semanas y ese tema tiene como título ¿cuál es tu modelo a seguir? ¿Cuál es nuestro modelo a seguir? ¿Cuál es mi modelo a seguir? Y hoy vamos a hablar de otro tema basados en este mismo que tiene como título de soberbio y asesino a ser el hombre más manso sobre la tierra. Pero antes de comenzar a hablar de esto, yo quiero que por favor usted me acompañe. Vamos a orar un instante pidiéndole al Señor que nos dé su guía y que podamos ser bendecidos y recibir la bendición que Él tiene para nosotros a través de su palabra. Por favor, acompáñeme. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor y por tu fidelidad, porque tú eres soberano, santo y poderoso. Señor, en el nombre de Jesús hoy ponemos delante de ti este tiempo, esta palabra. Pongo delante de ti, Señor, cada persona que va a recibir esta palabra. Y te pido, Señor, que tú hables a nuestra vida y que tu palabra penetre, como lo dice ella misma, hasta partir el alma y discierna las intenciones del corazón y el pensamiento para que podamos llegar a desarrollar tu voluntad y hacer tu voluntad en nuestras vidas, que es buena, agradable y perfecta. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, bienvenido. Hoy quiero invitarle a que por favor vaya conmigo al libro de Números, capítulo 12, versículo 3, para comenzar este tiempo. Y dice allí la palabra del Señor, leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Muchas veces en la vida, usted y yo atravesamos momentos donde estamos frente a una decisión. Esta decisión nos puede promover al éxito y llevarnos a la grandeza, o esta misma decisión nos puede llevar al fracaso más grande. Hay decisiones en nuestras vidas que van a marcar nuestra historia. Hay decisiones en nuestra vida que nos van a marcar para bien o para mal. Pero solamente usted y yo tenemos la capacidad de tomar estas decisiones. Hoy veremos a través de la vida de Moisés las 2 caras de la moneda. En cuanto a decisiones, si tomamos la carnal, nos puede costar la vida. Pero si tomamos la obediencia al Señor, Él peleará por nosotros. Y para comenzar a hablar de nuestro tema del día de hoy, yo quiero invitarle que vaya conmigo por favor al libro de Éxodo, capítulo 2, versículos 10 al 12. Y dice así la palabra del Señor. Dice, cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. ¿Sabe? Aquí encontramos un hombre que él quiso ayudarle a Dios a hacer la tarea que le había sido encomendada. Hasta aquí él pensaba y él decía, yo puedo, yo voy a ser el libertador de Israel, yo no voy a dejar que los egipcios sigan maltratando a mi pueblo y los sigan metiendo en esclavitud. Cuando la Biblia nos habla de Moisés, ella nos enseña que después de que murió José, se levantó un nuevo faraón que no conocía absolutamente nada de la historia de José y cómo él había salvado a Egipto de desaparecer completamente. Este nuevo faraón se entera y se da cuenta que había un pueblo judío que estaba creciendo mucho y que eran hombres y mujeres muy fuertes. Entonces él dijo, voy a subyugarlos, voy a meterlos en esclavitud para que este pueblo no se vaya a levantar y me vaya a destruir. Pasan 2 años, entonces viene la historia de la que estamos hablando. Una mujer hebrea da a luz un niño, estoy hablándole del comienzo del capítulo 2, y ella dice que vio al niño que era hermoso y dijo, no, yo no tengo miedo de que me maten porque yo quiero guardar mi hijo, y lo guardó y lo preservó durante 3 meses. Había un edicto de Faraón que decía que todo niño menor de 2 años que naciera en Egipto tenía que morir, porque ellos sabían también que había una promesa de libertad para el pueblo de Israel. Esto mismo pasaría años adelante con el Señor Jesús. Cuando Jesús nació, no era Faraón, era Herodes. Y Herodes da una orden que es exactamente la misma. Todo hombre menor de 2 años que haya nacido, este debe morir. Porque había una profecía de liberación para Israel. ¿Sabe?
Moisés representa aquí en este pedazo al hombre emocional, al hombre que simplemente es impulsivo y hace las cosas porque sí, al hombre que nunca piensa y nunca mide una consecuencia y simplemente se mueve porque sus emociones le dicen o porque sus emociones lo invitan a hacer cosas. Usted y yo tenemos características en ocasiones de hombres emocionales que no miden las cosas conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces usted y yo actuamos, tomamos actitudes impulsivas porque sí y porque soy yo y porque a mí me parece, y tomamos decisiones unilaterales que pueden perjudicar a muchas otras personas? Hay personas que toman la decisión de hablar de otros, hay personas que ya toman la decisión de dañar a otros, hay personas que toman la decisión de robar, de matar, impulsados por sus instintos naturales. Moisés aquí es el hombre impulsivo y emocional, capaz de matar. Aquí vemos a un hombre que quiso liberar a sus hermanos por sus fuerzas, pensando que él mismo lo era todo y no creyendo ni siquiera en Dios. Porque para este momento, aunque Moisés había escuchado de Dios, no sabía que había una ley de parte de Dios. Él había sido educado por los egipcios. Sabía que no había que matar, sabía que no había que robar, pero no sabía por qué o cuál era el propósito de Dios en que no sucedieran estas cosas. Quiero que usted me acompañe para que veamos el segundo punto de esta predicación. El segundo punto de esta palabra tiene que ver con esto. El pecado nunca queda oculto. Libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 13 al versículo 15. Por favor, acompáñeme. Dice así: al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente no ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. ¿Sabe? Hay ocasiones en las cuales nosotros hacemos cosas y decimos: como nadie me vio, todo el mundo quedó callado. Otras personas dicen: todo el mundo quedó sano, y lo que yo hice, absolutamente nadie lo sabe. Aquí el punto que estamos hablando es este: el pecado nunca queda oculto. En el caso de Moisés, primero él se las tiró de superhéroe y por defender a un judío mató a un egipcio. Él pensó que nadie lo había visto. Él pensó que todo había quedado en secreto, que nadie sabía nada. ¿Cuántas veces usted y yo tomamos actitudes y decimos: que nadie se entere, que nadie sepa que yo hice esto, que nadie sepa que yo hago aquello? ¿Cuántas personas todavía sabemos o saben que no está bien maldecir y tenemos palabras maldicientes? ¿Cuántas personas todavía saben que no está bien participar de juegos de azar, pero cada vez que hay oportunidad, ¡pum!, vamos a los juegos de azar? ¿Cuántas personas saben que no está bien ir a buscar al brujo, al adivino, al charlatán, al chamán? Y cada vez que hay oportunidad o tenemos problemas, la gente va y busca al brujo, al charlatán, al chamán o al que le lee las cartas. Y todos ellos son enemigos de Dios. ¿Usted quiere una palabra que siempre tiene eficacia y que siempre es efectiva? Aquí está, es la palabra de Dios. Ella siempre nos va a mostrar el mejor camino. ¿Cuántas personas todavía están jugando a que es que yo estoy con mi esposa pero tengo sucursal o sucursales? ¿O cuántas mujeres juegan a que tienen su esposo pero tienen sucursal o sucursales? Y pensamos que el pecado va a quedar oculto, pero escúcheme, aquí Moisés pensó que su pecado iba a quedar oculto y que nadie, absolutamente nadie, lo iba a descubrir. Y déjeme decirle algo: no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, declaró el Señor Jesús. Yo quiero invitarle hoy, no para que se confiese con un hombre o con una mujer, sino para que vayamos delante de la presencia del Señor y le podamos decir: Señor, yo pequé. La Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todas nuestras maldades. ¿Sabe? La Biblia dice que si nuestro pecado fuese como rojo como el carmesí y Él extendiese su mano y nos limpiara, vendremos a ser como blanca lana.
La invitación de hoy en esta tarde es para que usted y yo entendamos que por más inteligentes, más sabios o más sagaces que pensamos que podemos ser, el Señor no cae por la sagacidad suya. El Señor no cae por la sagacidad mía o por nuestra astucia, porque Él es sabio y Él lo conoce todo, Él lo ve todo. No hay nada oculto delante del Señor. Moisés aquí tiene que tomar una decisión: enfrentar su pecado o huir para no morir. Y muchas personas prefieren huir antes que enfrentar su pecado. Muchas personas prefieren tomar una actitud soberbia, arrogante, una actitud que a toda hora está retando a los demás para que digan: no, yo no creo, eso no puede ser así. Porque con mis actos quiero disimular algo que no quiero que se sepa. Mi hermano, usted y yo hemos sido llamados para caminar en libertad, pero la libertad no es excusa para caminar en pecado. Moisés tuvo que enfrentar su pecado y por causa de su pecado él tuvo que salir huyendo como un asesino. Iba a ser el faraón, ahora se convierte en prófugo de su propio padre, entre comillas, porque él, para los hombres, era el hijo de la hija de faraón, o sea, era el nieto del faraón. Ante los ojos de los hombres sale huyendo como cualquier delincuente, solamente porque tuvo un momento donde él no supo manejar las cosas, donde él pensó que iba a hacerle el trabajo de Dios. Cuando Dios tiene un trabajo para usted y para mí, cuando Dios tiene una obra con usted y conmigo, no se trata de que hagamos la obra a nuestra manera, sino que sujetemos nuestra voluntad y nuestras emociones al Señor para que hagamos las cosas no a nuestra manera, sino conforme a la voluntad de Dios. Porque nada de lo que usted y yo hagamos va a quedar oculto. Todo, siempre, absolutamente todo, va a ser descubierto y Dios lo va a sacar a la luz. Quiero que hablemos ahora acerca del tercer punto. El tercer punto del que le quiero hablar en esta tarde tiene que ver con esto: el proceso de las ovejas. Y para hablar del proceso de las ovejas, yo le invito a que por favor me acompañe al libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 21. Dice así: y Moisés convino en morar con aquel varón, y le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Permítame leerle esto. Moisés, quien iba a ser el próximo faraón, ahora se ve cuidando ovejas, y lo peor, ni siquiera suyas, eran las ovejas de su suegro. Mi hermano, Moisés tenía todo en bandeja de plata para ser el hombre más importante del mundo. Él iba a ser el faraón de la época. Pero sabe, todas las cosas tienen un hilo conductor en la vida de Moisés. Él se levanta criado por los egipcios, el propio enemigo criando al hombre que más adelante iba a quitarle sus esclavos. Comete un asesinato. Después tiene que huir porque su asesinato no queda oculto. Y ahora llega caminando por el desierto, dice el capítulo 2 de Éxodo, y llega a Madián. Y le estoy haciendo el recuento para que usted más o menos me entienda de lo que le estoy queriendo hablar. Dice la Biblia que él iba por el desierto caminando y vio unas mujeres que querían pastar a sus ovejas, sacar agua para darles, pero habían unos hombres que querían impedirles sacar agua para sus ovejas. Moisés llegó, los enfrentó, los golpeó, los derrotó, y él le ayudó a las mujeres a sacar el agua para sus ovejas. Cuando ellas llegan a la casa de su padre, dice la Biblia que el hombre les pregunta, Jetro les pregunta: venga, ustedes están rindiéndoles como mucho, ¿qué fue lo que pasó? Aquí están llegando como muy temprano. Y le dicen sus hijas: no, es que un hombre nos ayudó y nos sacó el agua y nos defendió. Y entonces el papá de ellas les dice: ¿y dónde está aquel varón? ¿Por qué no viene con ustedes? Ellas le dicen: no, se quedó. Y él les dice: vayan y lo traen. Cuando él lo trae, entonces él empieza a colaborarle a Jetro. Y llegamos a este versículo donde estamos hablando aquí. Mi hermano, Moisés, él estaba preparado para ser el hombre que mandara absolutamente a todos los demás. Pero en este espacio, Moisés no es el que manda sobre los demás. Es el que recibe las órdenes. Y ya no recibe las órdenes de Faraón, ahora recibe órdenes de un campesino. Alguien que para él no estaría a su altura, de acuerdo a su enseñanza, de acuerdo a su elocuencia, de acuerdo a su preparación.
La Biblia dice que el Señor al altivo lo ve de lejos, pero al humilde Él lo atiende. Y el Señor tenía que derribar la soberbia y la arrogancia y la altivez en la vida de Moisés. Y porque el Señor tenía que derribar estas cosas en la vida de Moisés, lo lleva al proceso de las ovejas. ¿Cuántas veces usted y yo tenemos que ser llevados por Dios al proceso de las ovejas? Y aquí quiero decirle algo muy importante, mi hermano, mi hermana. Hay personas en la vida que tienen o tenemos una soberbia tan grande que no nos permite ser direccionados por Dios, que no nos permite entender que el Señor utiliza a quien Él quiere. Y siempre estamos diciendo, yo tengo más características o más capacidades o más cualidades que Él o que ella. Yo debería ser quien enseñe, yo debería ser quien haga, yo debería ser el jefe, yo debería ser la jefe. Porque nunca hemos podido aprender que el Señor utiliza a quien Él quiere. En la vida de Dios y en la vida corriente, usted y yo encontramos personas que tienen una falsa humildad. Personas que dicen, sí, yo acepto y yo obedezco. El problema no está en aceptar y obedecer. El problema es en la actitud con la cual lo hacemos. Usted y yo no hemos sido llamados por Dios para ser imponentes y arrogantes. Porque recuerde lo que le acabo de decir. El Señor al altivo lo ve de lejos, mas aquella persona que es humilde, el Señor la tiene cerca de sí. ¿Sabe, mi hermano? Dios está buscando que usted y yo podamos ser personas que caminemos en la voluntad del Señor. Usted y yo tenemos que aprender a caminar como el Señor quiere que caminemos. Usted y yo debemos entender que el Señor es fiel y que el Señor no está buscando quién es el que tiene más capacidades humanamente hablando. El Señor está buscando es aquella persona que definitivamente da su corazón y lo rinde delante de la presencia de Dios. En el libro de Salmos, el capítulo 138, el versículo 6, dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo ve de lejos. El Señor tenía que hacer en la vida de Moisés un proceso, y ese proceso era el proceso de las ovejas, para quitar de Moisés la soberbia, la arrogancia, la altivez, la vanagloria, porque recuerde que Moisés venía de estudiar y de ser el hombre más preparado que un cumis. Todo lo que pusieran en las manos de Moisés le iba a quedar pequeño, porque tenía muchísima preparación. Usted y yo muchas veces pensamos y decimos, yo me las sé todas. Pero el Señor nos quiere decir hoy, tú no sabes nada. Tú tienes que aprender todavía. Yo tengo que aprender, tenemos que aprender del Espíritu Santo. Por eso la invitación en esta tarde es para que volvamos nuestro oído sensible, pero nuestro corazón enseñable. Para que tengamos un espíritu humilde delante de la presencia del Señor. Porque muchas veces la persona que usted y yo tenemos en poco o miramos como menos, esa persona el Señor la levanta para darnos una enseñanza a usted y a mí, que nos puede llevar a alcanzar verdadera sabiduría. Porque el Señor también puede disfrazar de humilde al hombre más sabio. Y usted y yo podemos desperdiciar y desaprovechar la oportunidad en Dios de aprender de alguien que verdaderamente conoce, porque nos fijamos en las apariencias. Y sabe, las apariencias engañan. Moisés tuvo que pasar por el proceso de las ovejas, allí 40 años hablando con las ovejas, teniendo conversaciones impresionantes con las ovejas, donde Moisés le preguntaba a las ovejas la raíz cuadrada, y la raíz cuadrada a la oveja le respondía me. Donde Moisés le preguntaba a una oveja quiere comer, y la oveja solamente le respondía me. Donde la conversación más profunda que Moisés podía tener con un animal tenía las mismas palabras, me. 40 años. 40 años en el proceso de las ovejas. Yo le quiero preguntar algo. ¿Será que usted y yo estamos en el proceso de las ovejas? ¿Será que usted y yo estamos en el proceso donde el Señor nos está demoliendo la soberbia y el orgullo? ¿Será que usted y yo estamos en el proceso donde el Señor nos está rompiendo para podernos formar como Él quiere? Mi hermano y mi hermana, no despreciemos y no menospreciemos a la gente. Porque una persona no es grande por la preparación que tiene. Una persona es grande más por el corazón que tiene, por lo que hay en su corazón, por aquella capacidad que tiene de ser compasivo y misericordioso. Hay gente que tiene mucha preparación pero no tiene nada de misericordia. Y hay gente que no tiene preparación pero tiene mucha misericordia.
Si usted y yo tenemos preparación, a la preparación agreguémosle misericordia, compasión, agreguémosle amor, porque el amor es el vínculo perfecto y no hay nada que sobrepase o sea más grande que el amor, porque el Señor nos amó tanto que entregó a Jesús por usted y por mí. Quiero hablarle ahora del cuarto punto, del cual usted y yo tenemos que aprender en la vida de Moisés. El cuarto punto de esta predicación tiene como título de fugitivo a enemigo. Recuerde que en el punto 2, Moisés tiene que huir de su casa porque su pecado no queda oculto. En el punto 3, él llega a cuidar las ovejas de un desconocido que más adelante se convierte en su suegro. Y aquí en el versículo 4, en el punto 4, Moisés ha recibido una palabra de parte de Dios. Dice la Biblia que yendo Moisés por el desierto, algo le llamó la atención porque en el monte había una zarza y no se consumía. Y cuando él empieza a averiguar por qué esa zarza no se consume, Dios le habla desde la zarza y le dice: quita el calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás pisando es tierra santa. Y después el Señor comienza a decirle: mira, yo he oído la oración de mi pueblo y su clamor ha subido delante de mí y yo he descendido para liberarle. Y te tengo una noticia, Moisés, tú eres el escogido. ¿Sabe? Moisés fue escogido por Dios para liberar el pueblo de Dios de las obras del enemigo. Usted y yo somos elegidos por Dios para derrotar al enemigo y para quitarle el poder que él ha tenido sobre muchas personas. Y para hablar de este punto, de ser fugitivo a ser enemigo, vamos al libro de Éxodo, capítulo 5, versículo 1 al versículo 3. Dice allí la palabra del Señor: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Mi hermano, como le estaba hablando en el capítulo 3 de Éxodo, Moisés tiene un encuentro con Dios. Y Dios comienza a decirle a Moisés: mira, Moisés, yo quiero que tú liberes a mi pueblo, porque es que yo ya estoy cansado de verlos llorar y de verlos clamar a mí. Ellos están llorando, están sufriendo, están clamando. Han pasado 40 años desde que tú estás aquí en el desierto. Antes pasaron 40 años en tu vida donde tú fuiste formado. O sea que ellos ya llevaban 80 años, solamente hablando del tiempo de Moisés, porque el tiempo total de la esclavitud del pueblo de Israel, o más bien el tiempo total de la estadía del pueblo de Dios en Egipto, fueron 430 años. Y dentro de esos 430 años es que se levanta un faraón que no conocía de José, y este es el que lo subyuga. Aquí han pasado 80 años en la vida de Moisés, donde el pueblo de Dios ha sido esclavizado, humillado, destruido, y recibe Moisés la encomienda de Dios de liberar a su pueblo. Y el Señor le dice a Moisés: ve y preséntate delante de Faraón y dile a Faraón que yo quiero que mi pueblo sea libre, y tú sabrás que en Faraón se va a endurecer. De hecho, la palabra dice que el Señor endureció el corazón de Faraón para manifestar sus maravillas en la vida de Faraón. Yo quiero decirte que hay ocasiones en las cuales habrán personas que se levanten en contra tuya, habrán personas que se endurezcan de corazón en contra de ti, y esas personas en ocasiones el Señor mismo lo permitirá, porque Él está buscando manifestar su gloria a través tuyo, a través mío, y la única forma en la cual el Señor puede manifestar su gloria es cuando un enemigo fuerte se levanta. En la vida de David, el Señor manifestó su gloria cuando hubo un Goliat al cual vencer. En la vida de David, el Señor manifestó su gloria cuando vino un juicio de parte de Dios por algo que David hizo que no estaba bien delante de Dios, pero eso es de otro tema, no me voy a meter allí. Lo utilizaba solamente para hacer referencia de que nuestras vidas son levantadas por Dios después de que vienen enemigos que quieren destruirnos. Tú me podrás decir: hoy, pastor, usted no sabe cuál es el enemigo que yo tengo. Gloria a Dios que no lo sé, pero sí le puedo decir a usted, mi hermano y mi hermana, por la palabra de Dios, si hay un enemigo fuerte, Dios es más fuerte que tu enemigo para levantarte en victoria, para levantarte en salvación, para levantarte en gracia. Mi hermano y mi hermana, Moisés había salido como fugitivo de Egipto. Moisés había salido de Egipto como quien sale espantado porque lo iban a matar.
Pasan 40 años en el desierto donde el Señor forma y forja el carácter de Moisés. Acuérdese que Moisés era soberbio, era arrogante, era asesino, era impulsivo. Y el Señor lo puso a tener conversaciones profundas con las ovejas para que él entendiera el idioma de las ovejas, entendiera el mee de las ovejas y supiera que cuando una oveja dice mee tiene hambre, o cuando dice mee tiene sed, o cuando dice mee tiene frío o tiene calor, o quiere agua o quiere una cosa o quiere la otra. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo de Dios se iba a parecer mucho a las ovejas. Un día iban a estar llorando por calor, al día siguiente iban a estar llorando por frío, un día iban a estar llorando porque tenían carne, al otro día iban a estar llorando porque no la tenían, un día iban a estar llorando porque tenían agua, al día siguiente porque no la tenían. Y Moisés necesitó pasar por el proceso de las ovejas para no renunciar en medio del desierto y en medio de la tarea que Dios le había dado. Mi hermano y mi hermana, déjame decirte esto de parte de Dios. Quizá tú estás a punto de botar algo que Dios ha puesto en tus manos. Quizá tú estás a punto de botar el llamado. Quizá tú estás a punto de botar un trabajo. Quizá tú estás a punto de botar la toalla en tu empresa, en tu hogar. Pero yo quiero decirte de parte de Dios, no tires la toalla, porque allí donde tú y yo queremos o podemos estar a punto de tirar la toalla, es el mismo lugar donde Dios te está diciendo: no te rindas, avanza, porque tengo algo mucho más grande para ti. Entonces Moisés se presenta delante de Faraón. ¿Y sabe algo? Moisés comienza a decirle a Faraón: deja ir a mi pueblo, porque Dios lo ha llamado para que le sirva, para que le honre. Y Faraón empezó a odiar a Moisés y odió más al pueblo de Dios. Mi hermano, el enemigo querrá destruirte y levantará personas para que te odien, levantará personas para que te aborrezcan. Pero cuando el enemigo te aborrece, cuando el enemigo te persigue, levántate en adoración y en alabanza, porque cuando un hombre te persigue, cuando una mujer te persigue y es injustamente, el Señor se levantará por ti y el Señor mismo peleará por ti, porque el Señor está dispuesto a pelear por su pueblo y tú eres el pueblo santo de Dios. Tú eres el pueblo que Dios ha llamado y ha determinado liberar. Moisés fue fugitivo, pero ahora el enemigo que Faraón más temía. Y yo te voy a decir algo: en un momento quizá tú fuiste el fugitivo del diablo, pero en este momento tú eres el enemigo que él más teme, porque si él ha querido destruir tu hogar, tú eres la persona que se va a levantar para restaurar tu familia y tu casa. Si él quiso destruir tu economía, tú eres la persona que Dios va a utilizar para bendecir a otros, a muchos. Porque donde el diablo quiso ponerte en vergüenza, allí mismo el Señor te levantará y te honrará, porque el Señor es el que levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar y lo sienta con los príncipes y los príncipes de su pueblo. Dios te honrará cuando tú permanezcas fiel en medio de la circunstancia adversa. Ahora yo quiero que entremos por un momento al quinto punto de esta predicación. El quinto punto de esta palabra tiene como título, mi hermano, un enemigo que libera y conduce a la bendición. Moisés había pasado por diferentes procesos. Moisés había salido, había matado, había huido, había sido moldeado en el desierto hablando con las ovejas, había sido ahora el enemigo del faraón. Pero ahora tenía enfrente un trabajo mucho más importante y mucho más grande. ¿Cuál era el trabajo que era más grande y más importante en la vida de Moisés? Conducir el pueblo de Dios a través del desierto para llevarlo a adorar a su Dios. Yo le invito a que vaya por favor conmigo al libro de Éxodo, al capítulo 12, versículo 31 y 32. Mire lo que dice allí la palabra del Señor. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos y bendecidme a mí también. Mi hermano, estoy haciendo algo corto de una historia muy larga. Desde el capítulo 5 hasta el capítulo 12, Moisés tiene una historia de choque constante con Faraón. Tiene una historia de choque constante con los siervos de Faraón, con brujos, con charlatanes, con chamanes, con hechiceros y un montón de personas que querían servirle a Faraón. Y en medio de esas luchas, cada vez que Moisés hacía una obra maravillosa de parte de Dios, los brujos querían imitarla.
Yo quiero decirle algo, el diablo siempre va a querer imitar la gloria de Dios. Él siempre va a querer copiar la gloria de Dios para engañar tu vida y engañar mi vida. Pero Dios no nos ha llamado a ser engañados por el diablo. Dios nos ha llamado a destruir las obras del diablo. El Hijo de Dios apareció en la tierra no para sentarse a hablar con el diablo y a darle consejería. Él apareció en la tierra fue para destruir las obras del diablo. Y usted y yo, cuando tomamos la palabra del Señor, cuando recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, la Biblia dice en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mi hermano, mi hermana, tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Por lo tanto, tú y yo somos llamados hoy a derrotar al enemigo. No has sido llamado a sentarte con el brujo, a decirle, ay, no sea tan malito, vea que eso es malo. Hemos sido llamados a decirle, arrepiéntase, porque si usted no se arrepiente, un lago de fuego le está esperando. Y le hablo a usted que de pronto todavía va a la iglesia, pero todavía va a que le lean las manos, el chocolate, el cigarrillo, una cosa o la otra. Esto no se trata de quién tiene más amigos en todo lado. Esto se trata de ser santo porque el Señor es santo. Y Él dijo, sed santos porque yo soy santo. Así que mi hermano y mi hermana, no se deje engañar del enemigo. No se deje engañar usted que todavía el enemigo viene y le tienta y le dice, venga, vayámonos de farra esta noche y eso embriaguémonos. Una al año no hace daño. De pronto no le hace daño. Y si se muere en esa una, ¿a dónde va a parar su alma? Si mientras usted está perdidamente borracho, si mientras usted está en el lugar equivocado, le sorprende la muerte, ¿a dónde va a ir su alma? Esto no se trata de gustos, esto se trata de eternidad. El paso nuestro por la tierra, dice la palabra, el hombre como la flor del campo son sus días, que en la mañana amanece, pero en la tarde su lugar ya no le conoce. Mi hermano y mi hermana, no arriesgue algo que vale la eternidad. Por un instante, por un momento. Me devuelvo al versículo. Faraón ha pasado por las 10 plagas. El agua se convirtió en sangre, la plaga de piojos, la plaga de moscas, las 10 plagas, para ser más breve. La plaga final, la muerte de los primogénitos. Antes de esta plaga de la muerte de los primogénitos, Faraón ya le había dicho a Moisés, vea, listo, está bien, váyase usted y los hombres, pero déjeme las mujeres, los niños y el ganado. Y Moisés le dijo, no, nos vamos todos, aquí no se queda nadie, más bien los que se quieran ir de Egipto con nosotros, que camine de una vez. ¿Sabe? El diablo siempre le va a decir, listo, váyase usted y sírvale usted a Dios, pero su familia déjemela a mí. Váyase usted y sírvale usted a Dios, pero la empresa no la toque, déjemela a mí. Váyase usted, sírvale a Dios, pero no le hable a nadie más de Cristo porque es que me los va a quitar. Mi hermano, el Señor nos llamó no a hacer negocios con el diablo, sino a destruir las obras infructuosas del pecado y de la carne. Moisés tuvo que decirle, no, yo me voy con todo mi pueblo, hombres, mujeres, niños y ganado. Aquí no se queda nadie. No haga negocios con el enemigo. No negocie la gracia de Dios que él ha puesto en su vida. Sansón negoció la gracia de Dios y le costó la vida. Saúl negoció la gracia de Dios y le costó la vida. Y usted encontrará en la Biblia bastantes hombres que negociaron la gracia de Dios y les costó la vida. Esaú negoció la gracia de la salvación, o más bien, discúlpeme, no la salvación, negoció la gracia de la primogenitura y le costó la bendición de ser el primogénito. No negocie la salvación, no negocie los principios de Dios, no negocie las bendiciones de Dios. El diablo quiere que usted y yo negociemos con él para que pasemos rico un rato, pero después en la eternidad, ¿a dónde vamos a estar? Moisés aquí le dice, no te entregaré a nadie. Entonces viene la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. A Faraón se le rompe el corazón, el alma y todo lo demás. Y le voy a decir algo, mi hermano, estamos a punto de que el Señor empiece a romper faraones para bendecir a sus hijos y a sus hijas. Quizá tú has sido dañado, maltratado, herido porque un faraón se levantó en contra de ti, pero déjame decirte que el Señor está a punto de pelear por ti, está a punto de pelear por tu casa, por tu hogar, por tus finanzas, porque
Dios no se quedará a mitad de camino. Él peleará por ti. Él se levantará por ti, se levantará por mí, se levantará por aquellos que caminamos en su palabra, en obediencia y en santidad. El Señor se levantará y peleará por nosotros, porque Él no se quedará quieto viendo cómo el diablo daña tu vida. Asimismo no se quedó quieto viendo cómo Satanás dañaba a su pueblo y lo sacó en victoria. La Biblia dice en el Salmo que lo sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo. Yo te vengo a decir, el Señor te sacará en bendición y va a apartar de tu casa la enfermedad, va a apartar de tu casa la ruina, va a apartar de tu casa la muerte, porque escrito está en la palabra: lo sacó de Egipto con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo. Los egipcios se quitaban los zarcillos, se quitaban los anillos, las cadenas, las alhajas, se las quitaron y se las entregaron a los judíos para que se fueran. Ellos les pagaron para que se fueran. Lo que yo te quiero decir hoy es esto: aquello que el diablo te robó, aquello en lo cual el diablo te esclavizó, en este tiempo el Señor va a traer retribución y va a traer pago justo a tu buena obra. Pero no abandones el propósito de Dios. Moisés tuvo que conducir al pueblo por un camino difícil y atravesar el mar rojo que parecía imposible. Quizá hoy tú digas: es que es muy difícil mi dificultad. Bueno, por eso dice difícil. Pero para Moisés parecía imposible atravesar el mar rojo. Y Dios hizo un milagro para que lo pudiera atravesar él y el pueblo. Usted y yo también atravesaremos ese mar rojo, porque el Señor lo abrirá delante suyo y delante mío. Permítame llegar al último punto del cual y el último punto del que le quiero hablar en esta noche es este: el hombre más manso sobre la tierra. Vaya conmigo por favor al libro de Números, capítulo 12, versículo 2 al 10. Yo se lo voy a ir colocando más breve para que lo podamos entender. Llegó un momento en el cual el pueblo de Israel había salido de Egipto, estaban atravesando el desierto, y Aarón y María eran los hermanos de Moisés. Un día tuvieron en poco a Moisés y dijeron: ese Moisés ya es un viejito cansón, ahora se las viene a tirar porque es que Dios lo ha usado a él. Y se le ha olvidado que es que a mí también me habla, dijo Aarón. Y María dijo: a Moisés se le habló que a mí también se le olvidó, discúlpeme, que a mí también Dios me usa. ¿Sabe? Hay un gran problema dentro de la iglesia del Señor. Y hay un gran problema que tenemos los hijos de Dios, por el cual Dios tiene que trabajar en nuestras vidas, moldear nuestro carácter y rompernos. Porque si no es de esa forma, no es de ninguna otra. Le voy a decir cuál es: soberbia y menosprecio. Aarón y María dijeron: nosotros somos mayores que Moisés. Este hombre, ¿qué le está pasando? Usted no puede venir aquí a molestarnos y a decirnos qué hacer, porque es que nosotros somos mayores que usted, somos sus hermanos, además estamos más preparados que usted. Usted ni siquiera sabe hablar, usted es un tartamudo. Aarón sabe hablar muy bien, tiene elocuencia. María sabe hablar muy bien y además es bonita. Y usted es un viejito lleno de arrugas que no sabe ni hablar, no se puede caminar bien. No menosprecies a la persona que Dios ha ungido. No menosprecies a la persona que Dios ha levantado para direccionarte. Si es una persona que camina en santidad, camina con él, camina con ella. Si no camina en santidad, pues aléjate. Pero no te pongas a murmurar. No nos pongamos a murmurar, porque a Aarón y a María esa murmuración les trajo su consecuencia. Voy a ir al libro de Números, al capítulo 12, y yo quiero que usted me acompañe, por favor, en el versículo 10. Dice la palabra del Señor así. Dice: y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Versículo 12. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Déjeme decirle qué sucedió allí. Aarón y María, como le dije antes, comenzaron a hablar mal de Moisés, comenzaron a desprestigiar a Moisés. Lo que yo le estaba diciendo: ese viejito cree que se las sabe todas, que porque un día el Señor le habló, él ya se las sabe todas, que porque un día el Señor le dio una palabra, entonces ya él es el papá de los pollitos y los demás no podemos hacer nada. Entonces María y Aarón comenzaron a menospreciar y a hablar mal de Moisés. Y aquí es donde está la palabra clave de este versículo, de este pasaje. Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra. ¿Sabe?
Moisés y María tuvieron en poco que Dios hablaba con Moisés cara a cara. No tenga en poco la persona que recibe la palabra de Dios. No le estoy hablando de que idolatre a nadie, lo que le estoy diciendo es no la tenga en poco. Porque en ocasiones Dios va a utilizar la persona que usted menos espera, la persona que yo menos espero, para darnos un consejo, y quizá el consejo no nos guste. Si no le gusta el consejo que le dieron, pues simplemente no lo siga. Usted verá si después se lleva las consecuencias, es problema suyo. Pero no comience a murmurar, a dañar el nombre de nadie. Si tiene que decirle algo a su líder, llámelo y dígalo. No lo empiece a murmurar, no empiece a difamar y a poner la gente en contra de su líder o de su pastor o de su hermano, de su amigo o en el trabajo de su jefe. Porque Dios no nos llamó a nosotros a andar poniendo a la gente en contra de nadie. Dios nos llamó a nosotros a ser piedras de luz, luminares en la tierra. Nadie toma una lámpara y la pone debajo de la cama o debajo de un almud, sino que la pone sobre un lugar muy alto para que alumbre. Usted es llamado, yo soy llamado, somos llamados a hacer luz, no a criticar y a murmurar. Entonces me devuelvo a lo que pasó en el libro de Números, cuando Aarón y María empezaron a dañar a Moisés. Por lo que dice la palabra en el versículo 3, y aquel varón Moisés era muy manso más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés se quedó callado. Él no dijo nada. Él dejó que ellos siguieran haciendo lo que querían hacer. No era que no lo supiera, era que no necesitaba pelear. Déjeme decirle algo a usted que hoy está recibiendo el ataque injusto. No pelee en sus propias fuerzas, deje que el Señor lo haga por usted. El Señor sabe pelear mejor que usted y yo. Él sí es sabio. Nosotros podemos tener emociones y nuestras emociones nos pueden jugar una mala pasada, pero el Señor sí sabe cómo hace las cosas perfectas en favor suyo y en favor mío. Mi hermano, no le quiera quitar el trabajo al Señor, deje que el Señor trabaje, porque quizá también está moldeando su vida o mi vida, y nosotros por querer ayudar estorbamos en el trabajo de Dios. Moisés, el hombre de Dios, Aarón y María habían recibido una sombra de la gloria de Dios. Estos dos se levantaron a murmurar y contaminaron el pueblo. En su momento, el Señor no hizo nada aparentemente, pero llegó el momento donde el Señor vino y tomó y cobró justicia, porque Dios es vengador de los que le aman y de los que le temen. Vuelvo y le digo a usted, mi hermano, que está recibiendo ataque del enemigo, hermana, que está recibiendo ataque del enemigo, no busque la solución en sus propias fuerzas, deje que el Señor pelee por usted. Moisés se quedó callado, ni siquiera tuvo que orar. El Señor peleó por él. ¿Sabe? Hay un rey en Israel, muchos años más adelante, Josafat, al cual el Señor le dijo: Josafat, quédate quieto, no habrá para que vosotros peleéis en esta guerra, solamente adora, no hagas más. Quizá tú me dirás a mí hoy: no, pastor, pero es que ya no me aguanto más. Adora. Deja que el Señor pelee por ti. Adora. Que el enemigo se vino, que habló mal de ti, que insultó tu nombre, que te ensució. Adora. Porque el Señor va a pelear por ti, por tu causa. Si el ataque es contra tu casa, adora. Métete en Dios. No abandones tu casa, no abandones tu familia, pero adora, entra en adoración y el Señor peleará por ti. El Señor te sabrá sacar en bendición y en victoria. Y aún en aquello que perdiste, no te estoy diciendo que el Señor va a volver a traer eso mismo. Lo que te estoy queriendo decir es que el Señor te puede traer cosas mucho mejores, porque el Señor es galardonador de los que le buscan, dice la palabra. Tú adórale a Él y vas a ver de parte de Dios cómo el Señor se levanta por ti, te bendice, te prospera y te da victoria. Yo quiero concluir este tiempo diciéndote algo muy importante. Para concluir, a través de la vida de Moisés, Dios nos deja ver un proceso de transformación total. Hoy Él quiere realizar ese proceso en nosotros. Él nos exprimirá, así como usted y yo cogemos un limón o una naranja y le exprimimos para sacarle el jugo, que es lo verdaderamente importante del limón y de la naranja. Asimismo el Señor nos exprimirá a usted y a mí, para sacar lo que sirve y apartarlo de lo que no sirve. Hay veces que lo que aparentemente es lo mejor que tenemos es lo que no sirve. Y Dios quiere sacar la esencia de nosotros. Así como usted y yo no cogemos un limón y nos lo comemos con naranja y con cáscara y todo, sino que sacamos el jugo o le quitamos la cáscara a la naranja y podemos comer lo que es importante de la naranja para nosotros. Asimismo el Señor sabrá exprimirnos para sacar lo verdaderamente valioso de usted y de mí.
El Señor le dijo al profeta Jeremías en el capítulo 18, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. O sea, si tú encontraras la verdadera esencia de tu vida, si tú volvieras a encontrar las palabras que yo he puesto en tu vida, entonces serás como mi boca. Hoy quiero decirte esto de parte de Dios. Si tú y yo encontramos la gloria de Dios que Él ha colocado en nuestras vidas, entonces nos vamos a levantar como verdaderos guerreros de Dios y no tendremos la necesidad de pelear, porque Él peleará por ti y por mí. Él peleará por nosotros. Nosotros, sus siervos, estaremos seguros porque Él peleará por nosotros. Él pelea por ti. Hoy Él quiere realizar ese proceso en tu vida. ¿Nos va a doler? Sí, nos tiene que doler, porque hay procesos de Dios que duelen y duelen mucho. Pero esos procesos nos promueven a cosas mayores y más grandes de parte de Dios. Hoy yo quiero decirte algo, mi hermana y mi hermana. La palabra que hemos estado compartiendo durante estos días solamente tiene un destino y un propósito, y es esta pregunta: ¿cuál, hermano? O más bien, el propósito es este: ¿cuál es nuestro modelo a seguir? ¿Cuál es tu modelo a seguir? Quizá tu modelo a seguir hasta hoy han sido tus propios deseos, voluntad y de pronto impulsos. Si ese ha sido tu modelo a seguir o mi modelo a seguir, es el momento de hacer un alto en el camino y decir: ahora voy a seguir el modelo de Dios. Y el modelo del Señor no es el modelo que pelea y se enaltece, sino es el modelo que dice: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Jesús en la cruz del Calvario vio a sus verdugos que lo habían destrozado, que le habían hecho daño, que le habían pasado vinagre cuando Él pidió agua. Y Él dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Usted y yo muchas veces queremos cobrar venganza y tomamos las actitudes equivocadas. Y así no es, porque no es con su fuerza, mi hermano, no es con mi fuerza, es con el poder del Espíritu Santo. Yo quiero hacerle una invitación a usted que ha recibido esta palabra y que de pronto la ha escuchado por primera vez y dice: yo quiero tener esa bendición en mi vida, yo quiero recibir a Jesucristo en mi corazón. Hoy es el día, no se vaya sin permitir que Cristo entre en su vida, porque el único que puede darle salvación, el único que puede sacarnos de la derrota, del fracaso, de la muerte y ponernos en victoria, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y la palabra dice: yo estoy a la puerta y llamo, en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mi amigo que me escucha por primera vez, me gustaría invitarle para que usted haga hoy conmigo una oración donde invitamos al Señor Jesús para que Él entre en nuestras vidas y comience a transformar su vida, mi vida, comience a transformarnos para que sea Él en nosotros y no nosotros en nuestra propia fuerza. Entonces yo le ruego que por favor me acompañe en esta oración. Si usted nos ve hoy por primera vez, cuando haga esta oración conmigo, al final en la caja de comentarios está un correo para que usted por favor nos escriba y nos diga: mire, yo vi hoy por primera vez la predicación y yo acepté a Jesucristo en mi corazón. Para que usted también nos diga: yo tengo una petición, yo quiero que ore por mi familia, o quiero que ore por un empleo, o quiero que ore por mi situación económica, o quiero que ore por una persona enferma, o quiero que ore por esto o por aquello. Pónganos ahí su necesidad, que estamos orando por usted. Habemos un equipo que estamos orando por usted y estoy seguro que Dios va a responderle. Pero antes, yo le invito a la persona que me ve por primera vez, o a aquella persona que nos ha visto pero no ha entregado su vida a Jesús, por favor, cierre sus ojos y repita esto conmigo: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Hoy me arrepiento de todos mis pecados, Señor. Hoy te pido que me perdones porque sé que a lo largo de mi vida he pecado contra el cielo y contra ti. Pero tu palabra dice, Señor, que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y que la sangre de Jesucristo tu Hijo nos ha limpiado de todo pecado. Hoy te pido, Señor, que esa sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario hoy me limpie, me lave, y haz de mí, Señor amado, un hombre nuevo o una mujer nueva. Hoy te pido, Señor, también que por favor escribas mi vida, mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú me llames yo te pueda responder y estar contigo por siempre. Y te pido también, mi Dios,
que nunca lo borres y que tú me ayudes a caminar en victoria y que todos los días yo pueda conocerte más y más para que mi fe sea alimentada y crezca cada día en el nombre de Jesús. Hoy sé, Señor, que si muero estaré en tu presencia y viviré contigo por la eternidad, pero si vivo, viviré aquí en la tierra para ser transformado por ti y caminar conforme a tu voluntad. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más, mi hermano y mi amigo, si hizo esta oración por primera vez, por favor, déjenos sus datos en la caja de comentarios, en el correo también, déjenos sus datos. Queremos compartir con usted, poder llamarle, hablar con usted, darle una palabra de parte de Dios, orar por usted, y si de pronto tenemos la oportunidad de visitarle y llegar a su vida, podríamos hacerlo y tener un tiempo más especial con usted. Entonces, mi hermano, mi hermana, Dios le bendiga, Dios le guarde y recuerde esto siempre. Nunca lo olvide. Dios es fiel. Dios es fiel. Una vez más, muchas gracias al pastor Mauricio por la explicación de la palabra de Dios, al Espíritu Santo de Dios y a nuestro Padre Celestial por llevarnos esta palabra y cada día enseñarnos a ser mejores. Los esperamos el próximo jueves de forma virtual y esperamos prontamente poder reunirnos. Les recuerdo que tenemos un canal de YouTube y allí encuentra las prédicas de los diferentes días para que usted lo comparta. También comparta este mensaje con todas aquellas personas que usted cree que lo necesitan y que necesitan encontrar a Dios. Si necesita algo de nosotros, oración o alguna petición especial, nos puede encontrar en nuestro correo encuentroconjesus5@gmail.com. Estamos para servir. Un abrazo para todos y bendiciones. Feliz semana.